De las más de 1.700 enmiendas parciales presentadas por la oposición para modificar los presupuestos, tan solo 2 han salido adelante esta semana. El Ejecutivo acepta solo una de las propuestas socialistas y consensúa con Por Ávila la creación de un helipuerto en esta ciudad. El presidente de la Junta comparecerá por quinta vez ante el hemiciclo a petición propia, de nuevo para explicar la situación de la pandemia. Está previsto que lo haga el viernes, día 5 de febrero. El portavoz de Por Ávila habla en una entrevista de la tercera ola. Pedro Pascual, además de político, es médico de urgencias y ve de cerca el incremento de contagios y lo cerca que se está del colapso sanitario. Descubrimos nuevos rincones de la sede autonómica con algunas de las obras que lucen en los pasillos de las Cortes. Hablamos con Paco Somoza y José María Mezquita, que nos descubren la historia que hay detrás de estas pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Será la quinta vez que el presidente de la Junta comparezca a petición propia ante el Pleno para explicar la situación de la pandemia. Será la semana que viene, así lo pedía Alfonso Fernández Mañueco. Antes, el Partido Socialista reclamaba una comparecencia urgente para este mismo mes, que no se producirá, lo que provocaba el enfado de la oposición. Habrá comparecencia del presidente para explicar el porqué del adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde, pero no cuando quería la oposición. No lo pedimos hoy, lo pedimos hace más de una semana, pero la constante utilización de esta Cámara por parte del Partido Popular y de Ciudadanos para tratar de tapar las vergüenzas del Ejecutivo lo ha impedido. El señor Mañueco tendría que estar aquí para explicar cómo es posible que de forma unilateral, cual torra de la meseta, decida que hay que adelantar el toque de queda. Es muy urgente que el presidente de la Junta de Castilla y León comparezca 2 veces en 2 semanas, pero no es nada urgente que el presidente del Gobierno de nuestro país lleve más de 6 meses sin comparecer en el Congreso de los Diputados para hablar de la pandemia. Esta Diputación Permanente rechazaba la comparecencia urgente dentro del mes de enero, mientras la Junta de Portavoces sí aprobaba la petición del propio presidente para comparecer para el día 5 de febrero. La oposición reprochará al Ejecutivo que se aprueben medidas de dudosa legalidad y además tarde y que a su juicio no están funcionando. 11 días después de que entrara en vigor el toque de queda a las 8 de la tarde, el crecimiento de la incidencia acumulada ha sido del 46%, uno de los más altos de España. No ha sido un capricho de la Junta de Castilla y León, hablando del toque de queda, adelantar la hora, sino una necesidad en vista a los contagios que teníamos. Podíamos haber hecho como Castilla-La Mancha y haber cerrado todos los negocios, menos los esenciales. PP y Ciudadanos justifican las restricciones, pero la oposición insiste en que es más una estrategia política. Están inmersos en una huida hacia adelante para, a mi juicio, ocultar su mala gestión. Los datos siguen en aumento, aunque la incidencia parece que empieza a entrar en una fase de meseta en los últimos 7 días. Y las Cortes se suman al incremento de las restricciones. Las comisiones de Economía y Hacienda de esta semana, donde se debatían las enmiendas parciales a los presupuestos, modificaban su funcionamiento. Los grupos acordaban que la sesión arrancara con todos sus miembros para que después abandonaran la sala todos aquellos que no intervinieran. En ella tan solo presentes los portavoces para minimizar así el riesgo de contagio. Que solo se queden en la sala durante el debate de las enmiendas a las secciones correspondientes los procuradores que vayan a intervenir por cada grupo y al finalizar la sesión del debate se puede hacer un receso para que los procuradores puedan bajar a los efectos de votar. Estamos de acuerdo con la propuesta, pero lo que sí que queremos es que comisión a comisión se proponga y se decida. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos de acuerdo con la propuesta. También estamos de acuerdo. Habría que ir avanzando también en el teletrabajo, ese que se está de alguna forma recomendando, pero hasta que eso sea posible nos parece correcto este sistema. Ya lo han escuchado, está previsto que el presidente de la Junta comparezca la semana que viene ante el hemiciclo para explicar la situación sanitaria, una situación que conoce muy de cerca el portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestras Cortes. Hola, buenas tardes. Después le preguntaré por las enmiendas presentadas a los presupuestos y también por una en concreto que su partido ha conseguido que salga adelante esta semana, pero si le parece, antes hablamos de la pandemia, tercera ola, usted es médico de urgencias y emergencias, ¿cómo está la situación? Pues ahora muy complicada y lo que más nos está cansando a nosotros, nos tiene más cansados, es que era una situación previsible, pero la situación está muy complicada.
Los contagios no dejan de crecer, también los fallecimientos y lo que más preocupa, tenemos ahí el colapso sanitario. ¿Por qué nos ha pillado el toro una vez más en esta tercera ola? Pues, sinceramente, yo creo que ha sido una cuestión más política que otra cosa, porque yo creo que no se han atrevido a hacer un confinamiento o a hacer unas medidas más estrictas en Navidad. Se sabía que si la Navidad se celebraba como se ha celebrado, iba a pasar esto. Entonces, yo creo que podíamos haber sido más estrictos en la Navidad, porque en Navidades va a haber más, afortunadamente, pero hay mucha gente que no va a poder vivir otra Navidad. Exactamente en esas Navidades que se tenía que haber hecho, haber prohibido totalmente las fiestas, un confinamiento. No lo sé, mira, yo me pillas en un momento en el que, como tú dices, bueno, si los contagios más o menos se están estabilizando, pero estamos viendo ahora un montón de ingresos, un montón de fallecimientos otra vez. Entonces, si tú estás contagiada o has tenido contactos, te confinan entre 10 y 14 días. Vamos a intentar hacer un confinamiento 10-14 días, los máximos posibles, y ya verás cómo posiblemente podamos controlar la pandemia. Yo creo que se ha sido bastante permisivo en estas Navidades y es lo que ha pasado, cuando todavía no habíamos salido de la segunda onda epidémica. A día de hoy, finales del mes de enero, ¿cuál es la solución? ¿El confinamiento domiciliario? ¿Estamos abocados a ello? Yo, mira, como médico, yo creo que hay que confinarse. Te vuelvo a decir lo mismo. Si tú das positivo o yo doy positivo, nos dicen que estemos 10 días en casa, 10-14 días en casa. Vamos a estar 10-14 días en casa todos los que podamos, la máxima gente posible, y ya verás cómo controlamos la situación. ¿Debemos esperar la responsabilidad individual o debe intervenir el Estado en este aspecto? Porque el actual estado de alarma no lo permite. Si es que el problema que hemos tenido es que, bueno, pues antes apenas salíamos de nuestra población, pero ahora es que ahora nos movemos por muchos sitios. Entonces no podemos tener distintos criterios en distintas comunidades autónomas, o dentro de un país distintos criterios, o dentro de Europa distintos criterios, o dentro del mundo distintos criterios. O estamos todos a una, o si no, esto es incontrolable. ¿Qué le pediría al presidente del Gobierno? Como médico y como político, ¿le pediría que decrete ese confinamiento para todo el país o que haga medidas únicas? ¿Qué le pediría? A mí lo que me gustaría, y tenía esperanzas, porque ya se estaba reuniendo el Consejo Interterritorial, es que se pusieran de acuerdo todos. O sea, que el presidente del Gobierno lo que quiere es que ponga de acuerdo a todos y que todos hagamos lo mismo. No puede estar un toque de queda en una comunidad en una hora, en otra hora, aquí un cierre perimetral por un sitio, otro por otro, aquí si me pongo mascarilla, aquí... La gente, y lo he dicho muchas veces, está hecha un lío y ya no saben ni qué hacer. Estamos escuchando que se están cancelando operaciones en principio no urgentes, también otros tratamientos. ¿Qué consecuencias puede tener para los pacientes todas estas cancelaciones o atrasos de los tratamientos? Pues lo veremos a partir de cuando empecemos a estudiarlo. Llevamos pues, prácticamente un año en el que muchas patologías nos llama la atención a los que estamos trabajando, que parece que hay menos. Yo decía el otro día que parecía que se atendían menos infartos o que había menos infartos o menos ictus. Se habla menos del cáncer y los ictus, los infartos, el cáncer sigue estando ahí. Entonces, se está ocupando todo el coronavirus, pero el problema es que hay mucha patología que no sabemos qué va a pasar con esa patología. ¿Provocará un incremento de muertes todo ese traslado, todo ese retraso? No te puedo decir. O sea, yo creo que sí, aumentará la morbilidad, pero de momento no está valorado. Si demasiado tenemos con luchar contra esta pandemia. En apenas 2 semanas se celebrará el pleno de la aprobación de los presupuestos. Usted ha presentado 15 enmiendas parciales, se ha conseguido que salga una de ellas adelante para que se instale un helipuerto en Ávila. ¿Lo considera una victoria? Creo que intentaré que salga alguna enmienda parcial más, pero, hombre, es muy importante que ese helipuerto se construya en Ávila, porque somos un hospital que para algunas patologías tiempo dependientes y urgentes dependemos de un hospital de referencia y cuanto más rápido sea ese traslado sanitario para el hospital de referencia y en mejores condiciones, mucho mejor. También le hemos oído reclamar unidades de ictus en todas las provincias, también la implantación de más desfibriladores, que por cierto se aprobó en una PNL en esta institución, y también le hemos oído quejarse de que hay aspectos que se aprueban en los plenos pero que luego no se cumplen. ¿Es así? Sí, en cuanto a las unidades de ictus, yo creo que, sobre todo en los ictus trombóticos, podríamos tener unidad de ictus en todos los hospitales de Castilla y León. En cuanto a que se aprueban muchas cosas, pues efectivamente, y se dicen, y seguiremos trabajando, y vamos a trabajar en ello, pero yo siempre pido lo mismo, o sea, quiero hechos y fechas, quiero que se hagan las cosas, porque si no todo se queda en papeles y en palabras. Por ejemplo, la proposición no de ley sobre los desfibriladores se ha quedado de momento ahí.
Bueno, pero todavía queda legislatura y estaré ahí, porque se aprobó por unanimidad. Creo que es fundamental que considerar y podemos llegar a conseguir que Castilla y León sea una comunidad cardioprotegida y ahí seguiremos luchando. Pedro Pascual, portavoz de Por Ávila, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Toda la semana la Comisión de Economía y Hacienda ha debatido sobre las más de 1.700 enmiendas parciales presentadas a los presupuestos de la Comunidad para 2021. PP y Ciudadanos apenas han aprobado algunas de las presentadas por la oposición. Dicen que no se pueden minorar algunas de las partidas que proponen, mientras que la oposición les acusa de falta de voluntad política. Vemos las relativas a sanidad, familia y educación. 7 abstenciones y 1 a favor. Solo una enmienda de la oposición salía adelante en la Comisión de Sanidad. Cuando las iniciativas salen adelante, yo me alegro muchísimo. Un nuevo helipuerto para la ciudad de Ávila y 21 enmiendas de PP y Ciudadanos de mejora de las cuentas para obras en centros de salud. Es un presupuesto donde cada euro está debidamente justificado y se gastará en base a las prioridades que actualmente tenemos y que esta pandemia se ha encargado de remarcar. El PSOE dice que la Junta abandona la sanidad rural, los hospitales comarcales y apuesta por una sanidad centralizada. Una queja compartida por el resto de los grupos en cuanto a las infraestructuras. Infraestructuras que se llevan arrastrando desde hace años y de las que no queremos que se olvide la Junta de Castilla y León, porque la ciudadanía, como les acabo de decir, tampoco lo olvida. Infraestructuras que se quedan en el mero edificio, consultorios de lujo, que quedan muy bien para la foto y la inauguración. Y cuando de verdad hacen falta, miramos para otro lado. Ya no queremos casi ni hospital comarcal, con que no nos lleven los sistemas, con que no nos lleven el material. Cuando realmente nos pasa algo grave, lo que queremos es los mejores servicios. Y a veces, sinceramente, por ir 15, 20, media hora, no pasa nada. Junto a las infraestructuras, las enmiendas tenían como protagonistas a los profesionales. Creemos que se debe dar un giro copernicano al trato que le damos a médicos, enfermeras y resto de profesionales sanitarios para retenerlos. El problema que hay con la atención primaria y el porcentaje que se destina a atención primaria en esta comunidad. En la sección de educación, ninguna enmienda aprobada de las 227 presentadas por los grupos de la oposición con referencias a la limpieza de los centros. Lo que les toca a cada uno de ellos, 454 para todo el año. Hombre, miren, con esto no se paga ni una persona para limpiar. Para el compromiso ya aprobado con el Centro del Cáncer. Este plan se iniciará en el año 2020 con una cantidad no inferior a 250.000 euros. Infraestructuras pendientes. El único ayuntamiento de más de 18.000 habitantes de España que no tiene un instituto. El Instituto de Villaquilambres no tiene solar para poder ejecutar el proyecto. Difícilmente se puede ejecutar un proyecto si no tenemos solar. O la interinidad de los docentes. Quiero recordar que la tasa de interinidad en este momento en Castilla y León es de un 36% en educación secundaria. La Consejería ha convocado siempre, y repito, siempre, el máximo de las plazas de reposición permitidas por las distintas leyes de presupuesto. Fíjese, desde el año 2000 se han ofertado más de 16.250 plazas. Partido Popular y Ciudadanos defendieron su modelo ante las críticas a la concertada y remarcaron que la pandemia obliga a priorizar. Mismos argumentos para la sección de familia. Es un presupuesto hecho con la sensibilidad necesaria para afrontar el reto que más importa en este momento a la ciudadanía. Aunque este 2021 tendrá el presupuesto más alto de su historia. Ni en la sección de Economía ni en la de Empleo se aceptaba ninguna de las enmiendas parciales. La oposición pedía un mayor impulso para los polígonos industriales de la comunidad y más ayudas para los sectores más afectados por la pandemia. Partido Socialista, Podemos y UPL coincidían en presentar varias enmiendas parciales encaminadas a los polígonos industriales de la comunidad. El PSOE exige que los ya existentes deben tanto mantenerse como actualizarse. Presentamos enmiendas por casi 1 millón de euros para, por ejemplo, Barrolo de Santullán, Cubillos del Sil, Favero, Santa María del Páramo o Ciudad Rodrigo. Entendiendo que es un ámbito que genera empleo de calidad y estable y que, por desgracia, pues es una de las grandes carencias de Castilla y León. Respetando el derecho que tienen los alcaldes a permitirse el lujo de hacer un polígono, debemos hacer
el análisis conjunto entre todos si ese polígono tiene realmente eficacia, va a valer para algo o se va a convertir en otro solar vacío. Desde UPL se centraban en las zonas leonesas aptas para albergar empresas como el Parque Tecnológico de León, que recuerdan necesita una ampliación. Permítame y tómemelo a bien, esa mierda de partida presupuestaria que ustedes han planteado de 100.000 euros, suelen habitualmente justificar con que el alcalde de León no lo hace, porque lo que están intentando hacer es única y exclusivamente enredar y enredar, porque el alcalde es socialista y ustedes son del Partido Popular. Entiendo que referirse a la partida económica destinada al Parque Tecnológico de León como una mierda, creo que es al menos desafortunado. En otra de las comisiones en las que se debatían las propuestas de modificación en materia de empleo, el procurador socialista atacaba así al presupuesto, a la Junta y a sus miembros. Un presupuesto tramposo, un presupuesto malo, un presupuesto mentiroso. Un gobierno que está más preocupado por repartir sillitas entre el dúo de la pipa, el revienta cabalgatas y el del hilo negro. Yo creo que es un gobierno de malas personas. Y el objetivo prioritario del revienta cabalgatas será reventar el diálogo social, si es que no está medio muerto ya. E incluso arremetía contra los propios técnicos de las Cortes. Que es una casualidad muy remota que cuando intervenga el Grupo Socialista hay problemas técnicos, se pierde la conexión. Bueno, nos tiene también usted, señor Herrero, acostumbrados a una serie de paranoias que a mí ya me empieza a sorprender. Una señal que esa tarde no se interrumpía, según confirmaba la institución. Sobre las enmiendas, el PSOE proponía, entre otras cosas, incentivar el regreso de jóvenes. Los jóvenes salen de nuestra comunidad, tienen una cualificación muy superior a los que llegan. Podemos insistía en la necesidad de aumentar las ayudas a los sectores afectados por la pandemia, propuestas que, al igual que el resto, no eran aceptadas y provocaban la indignación de su portavoz. Con todo el interés propositivo a presentar enmiendas que simplemente son ayudas directas a esos sectores y a esos colectivos que están ahora mismo en la estacada, que me digan ustedes que van a rechazar las enmiendas. ¿Por qué tanta crueldad? Y por Ávila apostaba por el comercio local y el impulso del mercado de abastos de Ávila. Creemos conciencia de consumo local, pero también facilitemos que los comerciantes cuenten con unas instalaciones adecuadas. Nuestro grupo lleva pidiendo esta remodelación desde hace tiempo. Pero esta era denegada porque la partida de la que se retiraría el dinero tiene carácter finalista y está destinada a formación profesional. Y en materia agrícola y ganadera, los socialistas conseguían que saliera adelante una de sus enmiendas parciales. Se destinarán 20.000 euros a realizar un estudio sobre el impacto y sobre las medidas necesarias para hacer frente a la bacteria Campylobacter en varios pueblos de la provincia salmantina. Los socialistas agradecen este cambio en los presupuestos, pero lamentan que no se hayan aprobado otras de sus propuestas que movilizaban hasta 21 millones de euros. De las 88 enmiendas socialistas presentadas en Agricultura, solo una lograba la aceptación del PP y Ciudadanos. Nos preocupa mucho también la sanidad, tanto animal como vegetal. Concretamente, una que afecta a la fertilidad del sector vacuno, la lucha contra la enfermedad Campylobacter en los pueblos de la Mancomunidad Puente de la Unión. Serán 20.000 euros los destinados al estudio y medidas contra esta bacteria. Del mismo modo, el PSOE proponía ayudas para los jóvenes en la adquisición de tierras. Esto es uno de los problemas al que se enfrentan los jóvenes cuando se quieren acceder al sector. Nosotros dedicamos 900.000 euros, 100.000 por provincia. Provinciar estas ayudas, este tipo de ayudas, no consideramos que sea la forma más adecuada, pues debe atenderse a aquellos proyectos de inversión que se presenten, independientemente de la ubicación de los mismos. Podemos exponía varias reivindicaciones. La promoción y desarrollo de la agricultura ecológica, la construcción de un nuevo edificio de unidad veterinaria en Guijuelo, la modernización y mejora de la eficiencia del regadío en el Alto Tormes. La Consejería cuenta con herramientas más que suficientes para la promoción de la agricultura ecológica y destinar 400.000 euros en estos momentos a una unidad, a un nuevo edificio cuando ya existe, consideramos que es malgastar el dinero y hay que priorizarlo. Y Unión del Pueblo Leonés solicitaba la concentración parcelaria en varias zonas, algo que también era rechazado. En materia de fomento, todas las enmiendas de la oposición eran denegadas. Los presupuestos son finitos y hay que priorizar. Desde el grupo mixto era por Ávila quien exigía un quitanieves para la zona de Gredos para mejorar la asistencia sanitaria ante nevadas y más ayudas contra los ataques del lobo. Creemos que es muy poco lo que ustedes proponen.
y es que las pérdidas que provocan los ataques de los lobos superan las compensaciones que reciben. Añadir 60.000 euros ni va a perjudicar ni va a beneficiar, sino sencillamente es una partida abierta que cualquier daño está previsto. La mejora de las carreteras también se reclamaba desde los partidos. El mantenimiento de carreteras es muy precario, siguen sin presupuestar lo suficiente. Volvemos a ver cómo se presentan enmiendas, no con el ánimo de sacar proyectos adelante, sino para quedar bien con los suyos. Es usted el que parece que sí se ha fijado el color político de sus alcaldes cuando ha revisado las enmiendas. Lo que la gente de Carbellino nos ha trasladado, para cubrir esos 7 kilómetros de distancia entre ambas localidades, se necesita hacer casi 144 kilómetros en ida y vuelta. Podemos recordaba que hay pueblos en la comunidad que aún no disponen de agua potable e insistía con las ayudas al alquiler. Dejaron fuera 5.000 familias solicitantes este año en su primera convocatoria. Pues se quedaría gente fuera que no cumpliese los requisitos. La formación morada pide la revisión de los criterios y la eliminación de trámites burocráticos en este ámbito. Las enmiendas parciales que queden vivas se debatirán en el pleno del 9 y 10 de febrero. Además de este, se han fijado ya el resto de los plenos para el primer semestre del año. Se fijan otras 9 sesiones dobles más, una a finales del mes de febrero y 2 más en los siguientes 4 meses. El 22 y 23 de junio será el último pleno antes del verano. Y el único procurador de Vox en las Cortes, Jesús García Conde, renuncia a su escaño en el Parlamento Autonómico. Explica su decisión alegando que sus actuales obligaciones laborales y personales le impiden dedicar el tiempo necesario a la actividad parlamentaria. Vox todavía no ha comunicado quién será su sustituto. En la lista le seguían José Ignacio de Uribe y Fátima Pinacho. Los pasillos de las Cortes de Castilla y León albergan muchas obras, la mayoría de autores nacidos en la comunidad y que apenas pueden ser visitadas por el público general, aún más difícil en plena pandemia. 2 autores zamoranos, José María Mezquita y Paco Somoza, nos han acompañado esta semana para descubrir algunas de ellas. Con estas obras nos despedimos hasta la semana que viene. Siempre los parlamentos han sido lugares que han dado cobijo al arte, siempre, ¿no? Es más, haciendo un análisis crítico un poquito más intenso, ¿no? Podríamos incluso descubrir la sensibilidad de las épocas en función de las colecciones que se han ido produciendo en esas épocas en los parlamentos en concreto, ¿no? Aquí siempre ha habido esa intención, ¿no? El principal nutriente de esta colección son los premios de las artes de Castilla y León, ¿no? La comisión creada, de la que formaban parte José Luis de María, Eloisa Battenberg, Juan Elorza y yo mismo, ¿no? Elegimos entre esos premios en sus estudios algunas de las obras más representativas de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno sería, ¿no?, que con esos mismos miembros que entonces pertenecíamos a esa comisión, o con otros nuevos, ¿no?, con criterios renovados, la comisión y sobre todo la intención de esa comisión siga viva, ¿no?, siga trayendo a las Cortes el arte de la comunidad, ¿no? El paisaje al aire libre, en un entorno espacial pues muy sugerente, ¿no? En el sentido de ese concepto del cielo, la tierra, ¿no?, y la extensión de un espacio en el que está ubicado el árbol. Lo único que hace José María Mezquita, lo único y muy importante, es extraer esa pieza, esa visión, esa mirada, ¿no?, de la naturaleza, elegirla bien, ¿no?, trasladarla a una imagen con esa potencia, ¿no?, y con ese ámbito que la envuelve, ¿no?, que es el cielo, en definitiva, ¿no?, y enseñarnos a través de esa mirada, de esa representación, de esa lección, ¿no?, enseñarnos a los demás a disfrutar y a ver la naturaleza de una manera distinta. Esta es una serie de
de piezas de Félix de la Concha, ¿no?, que se sitúa al otro lado de la orilla del Duero de la ciudad de Zamora, ¿no? Él se sitúa en un punto y va girando la mirada, ¿no?, haciendo una especie de skyline, de imagen continua de la ciudad, y hace una pieza cada día, ¿no? Y esa pieza, cada día, él pinta lo que ve, ¿no? Entonces, un día hay niebla, otro día hay sol mucho más intenso, otro día hay nubes, otro día... Bueno, y entonces esa representación del paso del tiempo, ¿no?, a medida que él va girando la mirada y va representando lo que él observa, ¿no?, genera una obra en completo que cuenta muchas cosas. La otra obra es una obra distinta, es una obra de Gonzalo Sicre, es un díptico estupendo, y es una pieza más metafísica, más en la línea de lo que podría ser Edward Hopper, ¿no?, que es un pintor de soledades, ¿no?, un pintor de silencios, ¿no? Esa es una obra en la que unos personajes transitan por un ámbito urbano de una forma casual, ¿no? Y casualmente el pintor los caza, ¿no?, los fija en una instantánea, ¿no?, y fija esa independencia que tiene muchas veces el ser humano como consecuencia de la actividad o de la sobreactividad o de la soledad.